buenas tardes, buenos días, buenas con todos. Mi nombre es Gerardo Verdesia, fundador, director de Awake Economics. Hoy me encuentro con una invitada especial, Gabriela Calderón, para tratar un tema que considero importante. Es un tema propuesto por mí mismo bajo el contexto nacional un poco perturbador en el que estamos viviendo, bastante inestable políticamente y económicamente. Me parece relevante tratar el hecho de las instituciones. Esta charla la vamos a dividir en dos bloques. Por un lado, la primera parte me gustaría comentar acerca de cuál es el papel, cuál es el rol que las instituciones juegan en el desarrollo de un país, pero verlo desde una óptica general, es decir, sin entrar a casos concretos de un país concreto como Ecuador, sino en términos generales, qué papel o qué podemos esperar de las instituciones para el desarrollo. Y por otro lado, después vamos a entrar a analizar, a poner sobre la mesa ciertos puntos importantes, concretos que han ido pasando a lo largo de estos años, que han mermado o que han puesto límites al desarrollo de esa institucionalidad aquí en el Ecuador. Y para ello contamos con la presencia de Gabriela Calderón. Ella es investigadora del Cato Institute y además académica asociada al IEP, graduada en Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania y además máster en Comercio y Política Internacional por la George Mason University. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien. Como decía, vamos a iniciar. Yo quiero saber cuál es tu perspectiva, en tu consideración, cómo tú definirías o cómo tú entiendes a las instituciones, porque podemos plantear distintos conceptos respecto a las instituciones, tales como el derecho, las leyes, las normas, el dinero o incluso el funcionamiento de las instituciones públicas. Y una vez comprendido tu perspectiva acerca de las instituciones, ¿qué rol o qué papel tú le pondrías en respecto al desarrollo, al rol que cumplen en el desarrollo de un país? Bueno, empieza tu pregunta con cómo definiríamos las instituciones, ¿no? Y un poco cuando hablamos con niños de colegio, ellos pueden pensar que uno se refiere a un instituto, a un edificio. Esta es una institución, no tiene, una institución tiene que tener un edificio de concreto detrás de sí. Pero yo, digamos, cuando hablamos de las instituciones para el desarrollo, realmente estamos tomando una acepción más amplia de la palabra, que puede ser todo desde las reglas de coexistencia que hemos acordado en una sociedad y que se reflejan en el sistema de gobierno, cómo está organizado todo el sistema de justicia de una nación. Incluso se puede decir que, por ejemplo, en un país como el Ecuador, la dolarización es una institución. ¿De qué manera? Porque instituciones son reglas, decir, cosas concretas o no concretas que permiten coexistir de manera pacífica. Y en ese sentido son digamos, factores que son iguales para todos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué mencionaba el dólar? Porque, bueno, el dólar es el mismo para todos, no importa quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes, tiene el mismo valor para todos, a diferencia de, por ejemplo, el peso argentino, para el cual hay al menos 10 tipos de cambio distintos, o sea, para distintas transacciones, actividades, personas, el peso argentino es algo diferente. De tal manera que el peso argentino como institución, que sí lo es una institución muy debilitada y por lo tanto mucha gente huye de ese activo monetario. Y digamos, aquí las instituciones también están debilitadas y eso se ve, por ejemplo, con el problema de la seguridad. ¿Cuál es la desesperación de muchas personas ante el problema de la seguridad? No solo el miedo natural a ser víctima de un acto de violencia o de un asalto, de la delincuencia común, sino también a que no haya remedio después de que esto suceda, porque las instituciones que enarbolan el sistema de justicia no funcionan de manera fluida. La justicia llega tarde o temprano, como dice, digamos, llega tarde y eso no es eficaz para que las víctimas se sientan resarcidas. Entonces, las instituciones yo creo que son estas
deberían ser este conjunto de normas que permiten una coexistencia pacífica y que las personas desarrollen con la mayor libertad posible sus proyectos de vida. Claro, comprendo. Al fin y al cabo, lo que dijiste al inicio me interesa mucho porque yo me incluyo en una de esas personas que en un inicio podría pensar que cuando se habla de instituciones, únicamente se está hablando pues de un ente, a lo mejor de un ente público, del ministerio tal. Entonces, si estamos diciendo que las instituciones no funcionan, yo estoy entendiendo básicamente que la gestión interna de esos sitios no funciona bien, pero no era capaz de expandir mi comprensión de las instituciones a aspectos más abstractos como los que tú nos mencionas, como el dinero. Y a este respecto, te introduzco la siguiente parte que me gustaría topar, es, por ejemplo, cuando se habla de cuáles son los determinantes para el crecimiento, cuáles son los determinantes para el desarrollo, por ejemplo, en el modelo de Adam Smith, en el modelo de crecimiento de Adam Smith, se suele concluir que el determinante del crecimiento es el ahorro o la acumulación de capital. Pero profundizando un poco más acerca de ese tema, acerca de ese modelo, he llegado a comprender que en realidad el marco institucional es el que en última instancia determina que se pueda ahorrar, que se pueda acumular capital, que se pueda crecer y que por lo tanto la fuente última de desarrollo bajo ese modelo la marcan las instituciones. Entonces, ¿cuál es tu apreciación hacia esta afirmación y por lo tanto qué tan relevante tú piensas que son esas instituciones para el desarrollo? Bueno, hay varias teorías del desarrollo, hay unas que ponen más énfasis en cosas fortuitas. Hay un libro que se llama Pistolas, Gérmenes y Batallas, Guns, Germs and Battles, de Jared Diamond, donde él le da mucha importancia a cosas como el clima, la geografía. Bueno, hay otras personas que hablan de la dotación de factores naturales. Digamos, nosotros nacimos sentados sobre una montaña de petróleo, por ejemplo. Los chilenos nacieron sobre una montaña de cobre, los bolivianos sobre una de litio, y resulta que ahora, recién ahora, se ha vuelto un recurso extremadamente valioso. Esa es otra teoría, ¿no? Otra teoría es la que tú dices, pues, ¿no? El ahorro, y hay digamos, la teoría del círculo vicioso que estuvo en boga en la década de los 60, entre 1960 por ahí se puso de moda la idea del círculo vicioso de que las personas pobres de ingresos bajos en países en vías de desarrollo estaban condenadas a la pobreza porque digamos, vivir en condiciones de subsistencia impiden que puedas ahorrar. Es decir, si te estás muriendo de hambre, la teoría del círculo vicioso dice, tú no puedes ahorrar un excedente porque no tienes un excedente para acumular capital y luego reinvertir ese capital y expandir la frontera de producción y de consumo. Esa es la teoría del círculo vicioso. Ahora, ¿qué pasa con todas estas teorías que acabamos de mencionar? Yo creo que todas le quitan agencia al individuo. El individuo es como una hoja que la lleva el viento, ya sea porque tuvo mala suerte o buena suerte de dónde nació, porque se ganó la lotería o no se la ganó. Y en ese caso, pues se le resta importancia y protagonismo a las personas sobre sus vidas. Pero eso contradice también la evidencia empírica, donde, digamos, Peter Bauer decía, si fuera verdad esta teoría del círculo vicioso, entonces pues nunca hubiéramos salido de la edad de la piedra. Y la realidad es pues que algunos que vivían en subsistencia tuvieron pues el ingenio de desarrollar nuevas formas de hacer las cosas, de inventar nuevas tecnologías, y eso pues permitió que la humanidad se catapultase durante los últimos 200 años y más hacia lo que es la modernidad, lo que conocemos hoy en día. Y también pues eso se ha venido acelerando. En las últimas 4 décadas ha habido un progreso impresionante en todos los indicadores de bienestar humano. Entonces, digamos que me parece que no importa cuán difícil sea la situación, si las personas tienen libertad para innovar e incentivos para creer en un futuro más próspero, van a haber muchos que se van a arriesgar a invertir y van a haber muchos que van a querer financiar a esos emprendedores que se van a arriesgar a innovar y a invertir. Entonces,
para eso se necesita un entorno que fomente pues el libre pensamiento, el libre intercambio de ideas y también que fomente la acumulación de capital en lugar de castigarla y que fomente la innovación, ¿no? O sea, que reconozca, digamos, el derecho a intentar nuevas formas, nuevas tecnologías, nuevas medicinas incluso, y no tan apegado a algo que se ha vuelto casi la norma, que es el principio de la precaución. Digamos, si el principio de la precaución hubiese reinado a fines de los 1700, no hubiéramos tenido la revolución industrial. Muchas cosas no estaban comprobadas que eran seguras ni para el consumo humano ni para el uso humano, pero sin embargo se permitió una libertad para ensayar. Y la otra cosa, pues, es que cuando se hacen estas pruebas, muchas veces hay errores y es un proceso de prueba y error y algo que se ha vuelto como que un mantra de confiar en el proceso, trust the process. Básicamente es eso, que a pesar de los errores y el aparente desperdicio de este proceso aparentemente desordenado, hay que confiar que pues esa es la historia de la humanidad. O sea, el progreso no es una línea recta, sino que son altos y bajos con una tendencia, afortunadamente una tendencia general hacia arriba. Eso no significa que esté garantizado, porque sí se requiere de instituciones que protejan esa libertad para ensayar. Y sí hay experiencias en el mundo de grandes retrocesos. O sea, mucha gente no sabe, pero por ejemplo, la imprenta también fue inventada, si no antes, sino simultáneamente en la China imperial. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué hablamos de Gutenberg y por qué es que se popularizó la máquina de Gutenberg y no la que se inventaron en China? Eso tiene que ver con las instituciones y donde pues se promovió la adopción de tecnologías nuevas de manera más rápida. Y lo vemos hoy en día como en distintos países hay distintas culturas y distintas costumbres que luego se ven reflejadas en legislación distinta. Y por ejemplo, yo entrevistaba hace un par de semanas a un ejecutivo de Johnson Johnson de la división médica y él decía que él maneja la parte del cono sur de esta empresa multinacional y decía que un país donde ellos lanzaban por primera vez sus productos en el cono de Sudamérica era Chile, porque era donde había, digamos, más apertura regulatoria para probar estos nuevos productos. Entonces eso lo vemos todo el tiempo y de esa manera, pues algunas naciones adquieren más oportunidades para progresar y otras menos. Claro, entonces, según como yo he entendido tu punto, decimos que el proceso de desarrollo depende de un conjunto de instituciones, se puede decir, inclusivas, si apelamos al libro de por qué fracasan los países. Y ese proceso es un proceso descentralizado, ¿no? Un proceso que surge de la propia interacción de los individuos. Pero entonces, me gustaría preguntarte, ya, si decimos que el proceso de desarrollo es un proceso de prueba y error descentralizado y que es condición necesaria para ese proceso descentralizado el establecimiento de unas instituciones inclusivas, ese establecimiento de unas instituciones inclusivas también es un proceso descentralizado o es posible imponer esas instituciones de afuera, de forma exógena. O sea, yo creo que hay ejemplos de las dos cosas y ciertamente, por ejemplo, se me vino a la mente porque hoy que estamos grabando es 11 de septiembre y es el aniversario del golpe que removió a Allende en Chile. Estamos hablando de un caso donde hay un debate que no ha terminado acerca del origen de las reformas del mercado en Chile y digamos lo que lo que se suele denominar como el pecado original de esas reformas es que fueron implementadas en dictadura, no fueron implementadas a través de un proceso democrático, no es que hubo un referéndum preguntándole a los trabajadores chilenos si querían que los fondos, los ahorros de su trabajo sean manejados por empresas privadas, no se consultó a la ciudadanía acerca de una reforma laboral, fue algo que fue hecho durante una dictadura militar que era una dictadura militar. Ahora, la cuestión está en que también hay ejemplos de países donde estas reformas se han hecho de manera democrática o con la aprobación democrática. Entonces, por ejemplo, el mismo Chile, después de que Pinochet salió del poder por creo que era un referéndum, hubo un referéndum donde ganó el no, y Pinochet pues respetó ese resultado, se retiró y ya volvió a la democracia a Chile y ahí el presidente Ricardo Lagos
no solo que dejó intactas, prácticamente intactas las reformas que se hicieron anteriormente, sino que las profundizó en algunos casos. Digamos, lo que tiene que ver con la reducción unilateral de aranceles, la política de liberalización comercial de Chile, eso continuó y se profundizó bajo gobiernos de la socialdemocracia. Entonces, ahí lo que tenemos es una, si bien fue impuesto durante una dictadura, luego fue un modelo que fue ratificado durante sucesivas elecciones de gobiernos que continuaron por la senda de esas reformas. Digamos, no creo que es necesario ni deseable que se hagan en dictadura, fue simplemente como sucedió en el caso de Chile. Y lo que importa no importa si son, digamos, independientemente de si se hace por la vía democrática o si se las impone, a veces si no tienen el respaldo mayoritario de la gente, si no reflejan las costumbres que la gente ya tiene, van a ser como una letra muerta. Y de eso sabemos mucho en América Latina, ¿no? Muchas veces se imponen normas, regulaciones que la gente les hace caso omiso. Claro, Y eso debilita las instituciones, ¿no? Porque no tiene el mismo peso una ley en un país donde la ley se cumple que una ley donde la gente suele ignorarlas o escogen de las leyes que van a respetar como si fuera un menú. Ya acepto esta no la acepto. ¿Me explico? claro, y precisamente en los últimos años, precisamente en Chile, se ha dado que todavía está por verse hacia dónde al final camina este proceso de Chile, pero han habido formas de tratar de revertir ciertas instituciones establecidas en esa época en Chile. Por lo tanto, eso puede ser, como tú decías, un reflejo de ciertas costumbres o cierta cultura que una parte de la sociedad chilena a lo mejor no ha terminado de formar para aceptar esas instituciones, sino que todavía puede estar en cierta disputa, ¿no? No completamente establecido. No, y a veces hay un fenómeno de decir una cosa y actuar de otra manera, ¿no? Muchas veces hay, y sobre todo hoy con el reinado de las redes sociales, hay mucho postureo, muchas opiniones sin poner la piel en el juego, sin invertir mucho más que un tweet para decir, bueno, yo estoy con esta opinión, yo estoy de este lado, pero cuando uno tiene que, digamos, arriesgar algo real, ahí se revelan preferencias verdaderas. Entonces, hay encuestas que hoy en día se hacen, por ejemplo, en Argentina en torno a la dolarización, porque es un tema que se está debatiendo allá. Y estas encuestas me recuerdan a las que he leído en libros de la época acerca de las encuestas que se hacían a los ecuatorianos sobre la posibilidad de dolarizar a fines de los 90. Y una mayoría de los ecuatorianos contestaba que no. Sin embargo, es hoy un deporte nacional en Argentina tratar de deshacerse de los pesos y convertirlos en dólares, que es lo mismo que sucedía en el Ecuador. Eso es un ejemplo de decir una cosa, pero hacer otra cosa, ¿no? Y eso sigue sucediendo, incluso 23 años después, en entrevistas casuales que se hacen a veces en los medios noticiosos, cuando vuelve a ponerse en debate el tema de la dolarización, por opiniones sobre todo del correísmo que siguen con la fantasía pues, de deshacerse de este esquema. Vuelven a preguntarle a la gente, bueno, ¿y usted qué opina de la decisión de haber dolarizado la economía? Y siempre dicen, bueno, fue terrible, fue una mala decisión. Y luego les preguntan, pero usted en qué quisiera ahorrar, en qué quiere que le paguen. Bueno, en dólares. Entonces, creo que reflejar sus preferencias, las cosas pueden caminar bien. Son sistemas, son instituciones que funcionan casi sin coacción, porque están alineadas con los intereses y preferencias de las personas. Entonces, mientras que había que utilizar controles de capitales y todo tipo de controles y regulaciones por parte del Banco Central para que la gente continúe usando el sucre, para que la gente use el dólar no hay que utilizar controles, la gente usa eso voluntariamente. Entonces esas son las mejores instituciones, digamos, las que se alinean a las preferencias y a digamos, las preferencias reveladas de las personas. Muy bien, y justo esto me sirve para enlazarlo con nuestro segundo y último bloque al que quiero hacer referencia, que es hablar un poco acerca de eventos concretos en los últimos años que se pueden decir que han afectado a la institucionalidad del país de Ecuador.
estábamos hablando de dolarización, aquí tenemos un ejemplo de lo contrario, de cómo se puede favorecer la institución, en este caso el medio de cambio generalizado en el país, la moneda, cómo se la puede arreglar, cómo se puede favorecer esa institución, pero en otros aspectos, en otros campos, sí es cierto que en los últimos años ha sido norma general, ha sido lo normal que la institucionalidad del país se afectara. Por ejemplo, se pueden nombrar varias cosas, por ejemplo, el default de deuda que se realizó en 2008, finales de 2008, principios de 2009. Eso es un evento que afecta a la credibilidad de la institucionalidad del país, que tiene sus consecuencias. ¿Cuáles serían los principales que tú señalarías? A ver, hubo no me acuerdo si fue una ley o una modificación a una ley existente, pero en una de las administraciones de Correa se eliminó la responsabilidad limitada de de las sociedades anónimas, que es una gran innovación de Occidente, digamos, lo que permite captar capitales y a los negocios crecer de manera impresionante en su magnitud, es que hay este mecanismo legal, que es una gran innovación de Occidente, yo considero, que limita pues la responsabilidad a la sociedad anónima y esto incentiva pues que haya sociedades y que se puedan captar depósitos y expandir la frontera de financiamiento y de producción de las empresas. Eso se eliminó aquí durante la Revolución Ciudadana. Y otra cosa es la limitación que hubo durante casi 10 años sobre la expresión. Había mucha autocensura, no solo en las expresiones en los medios tradicionales de comunicación, sino también en con quién tú eras visto en asociación. Eventos tan inocentes como la presentación de un libro, era muy difícil conseguir que las universidades te presten un auditorio para discutir o conversar acerca de un punto controversial o un libro nuevo que había salido. Era algo realmente asombroso que no se había vivido aquí, incluso según me cuentan algunos periodistas mayores que yo, en la época de las dictaduras de los 70, que eran dictaduras militares, llamadas coloquialmente dictablandas, precisamente porque no hubo esta ley de hielo con la prensa. Entonces yo creo que eso afectó mucho las instituciones, no solo las instituciones del sector público, sino que donde la ley no se aplicaba de manera igual para todos, eso afectó su credibilidad, sino también las instituciones del sector privado, que demostraron no tener, en muchos casos, no tener, digamos, una columna vertebral sólida para presentar una resistencia a lo que era una coartación inaceptable de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Y esto fue básicamente por un miedo justificado de que hayan represalias. Entonces, y las hubo en muchos casos porque hubieron brillantes excepciones donde no se quisieron plegar a esas intimidaciones. Entonces, esto tuvo un impacto digamos, de mediano plazo, porque fueron 10 años en que no hubo una discusión abierta acerca de todo tipo de temas de los cuales necesitamos sentarnos a hablar de manera honesta y enfrentar puntos de vista distintos, porque se pateaba la pelota para adelante porque era muy sensible hablar de esos temas. Y otra cosa que se ha visto afectada, yo creo, es la imagen internacional del Estado ecuatoriano, ya que es visto como un actor que no honra su palabra y eso pues limita las posibilidades de financiamiento. Los mercados de capitales han estado virtualmente cerrados desde el año 2017 y eso pues encarece el financiamiento y el servicio de la deuda previamente acumulada. Por eso es que hemos vivido, digamos, pagando los platos rotos de la fiesta que hubo durante la segunda bonanza petrolera y eso ha costado a toda una generación un crecimiento mediocre. Y por último, me gustaría topar un tema que a mí me llama bastante la atención de que estamos ya 2023. Ha sido un tema que ha sido ampliamente debatido, ampliamente hablado desde hace bastante tiempo, en los últimos años, pero se le ha dado mucha bola y yo sigo viendo que se sigue tomando y se seguirá tomando, que es acerca del rol del Banco Central y los recursos que tiene el Banco Central en sus reservas.
buscando la línea temporal del inicio de esto, pues lo encontramos en las modificaciones que se hizo al Código Orgánico Monetario y Financiero en el año 2014, en donde se abría la puerta a la posibilidad de que el Banco Central financiase al gobierno, y efectivamente así es como se hizo. Se tomaron recursos de las reservas, se intercambiaron por papeles del gobierno, recursos que no son líquidos, y más allá del hecho de que en la parte legal ya se ha vuelto, digamos que a prohibir esa acción, eso ha dejado como que un antecedente que en la actualidad se sigue hablando de la posibilidad y se sigue y se seguirá, a mi juicio, porque el Estado no tiene recursos y esa es la única forma de hacer aparentar que hay recursos para financiar los planes de gobierno de los políticos, pero se sigue hablando y se sigue discutiendo acerca de eso. ¿Cuál sería la solución que tú propondrías para arreglar ese daño institucional que hay con respecto al Banco Central Ecuatoriano? Bueno, sí, es un buen ejemplo que tú señalas, porque había un sistema de cuatro balances que se implementó con la ley Trole en marzo del año 2000, y ese sistema era muy transparente y muy claro, donde como en una vitrina de un mostrador de una tienda, tú podías ver dónde estaba la oferta monetaria en determinado momento en la economía, y lo que había era como una presentación en un cuadro de cuatro balances. Y entonces lo más importante dentro del sistema pasó a ser los depósitos en el sistema financiero en las instituciones de la banca privada. Y esas instituciones, si bien formaban parte de este cuadrito que tú podías ver de los cuatro balances, no tenían ninguna obligación ni ningún interés de depositar gran parte o una porción considerable de sus reservas en el Banco Central del Ecuador. De hecho, tenían muchas de sus reservas bancarias, porque tenemos un sistema financiero de encaje fraccional como gran parte de todo el mundo, tenían gran parte de sus reservas bancarias en instituciones financieras confiables afuera del país, precisamente para salvaguardar por la seguridad de los depósitos de sus clientes. Y lo que se hizo a partir de 2009 y ya con mayor ahínco con el Código Orgánico Monetario y Financiero es concentrar cada vez más, cada vez un porcentaje mayor de esas reservas en el Banco Central del Ecuador. A tal punto que se llegó a tener hasta, no sé cómo está ahorita, pero llegaron a tener hasta un tercio de las reservas del sistema financiero depositadas en el Banco Central del Ecuador, porque supuestamente ellos iban a velar mejor por la seguridad de esos recursos, de la liquidez del sistema financiero, que lo hacían los banqueros de manera descentralizada. Lo que sucedió y que se advirtió desde distintos sectores, incluida la Sobanca lo advirtió, es que esos fondos sirvieron para financiar al presupuesto del gobierno central, y se hizo un hueco de más de 9.000 millones. En un momento la liquidez llegó a estar respaldada por activos realmente líquidos en tan solo un 23%, y desde ese entonces pues se ha venido resarciendo ese hueco y ya hoy cubre como 123% de los depósitos en el sistema financiero. Lo lamentable es que no nos hayamos curado en sano. Lo ideal sería que nos curemos en sano eliminando el Banco Central, lo cual es una institución innecesaria en una economía dolarizada, pero por lo menos, si lo vamos a tener, debería ser una especie de cascarón vacío como lo era hasta el 2009, y deberían de por lo menos descentralizarse esas reservas, tal como fueron administradas desde el año 2000 hasta el año 2009. Y eso había permitido, digamos, que se ofrezcan un mayor abanico de servicios y de productos en el sector financiero. Por ejemplo, hasta el año 2007 yo me acuerdo que era posible abrir una cuenta aquí en Guayaquil, pero que la cuenta esté domiciliada en Panamá y que puedas retirar en cajeros de todo el Ecuador sin pagar un fee internacional. Esos eran servicios que estaban empezando a ofrecer algunos bancos que tenían filiales en Panamá o en Estados Unidos. Esto pues es algo que mucha gente encontraba atractivo por un sinnúmero de razones, pero eso fue eliminado creo que en 2008. O sea, desde que empezó la administración de Correa, pues empezó a aislar el sistema financiero más de lo que ya estaba aislado. Entonces, sí, es realmente una afectación, yo creo, a la institución de la dolarización. Darle tantas funciones y tantos poderes al Banco Central del Ecuador es un verdadero peligro, sobre todo cuando tenemos a dos candidatos a la presidencia que se disputan si le quitan más o menos liquidez al sistema financiero. Uno propone, la candidata Luisa propone quitarle 2.500 millones a la reserva,
que es dinero de otros con dueños, y el candidato Daniel Noboa propone 1.500 millones. Ninguno de los dos candidatos que se pelean la presidencia en segunda vuelta defiende los derechos de propiedad de los depositantes en el sistema financiero. Exactamente, y para mí ese es de los peores legados que ha tenido, más allá de evidentemente la afectación que se hizo durante los años pasados, fue muy fuerte. Como decías, la cobertura líquida con respecto al total de pasivos llegó a estar al 25% aproximadamente. Por suerte eso no tuvo una repercusión completa en la liquidez del sistema financiero, no la tuvo en ese momento, la podría haber tenido, pero sobre todo es el hecho de que, creando el antecedente, ahorita parece ser que a cualquier candidato de cualquier partido, cuando se le pregunta maneras de financiar su programa, alega a las reservas, propone el uso de reservas. Es como que a nivel de debate nacional esa idea se expande y se va aceptando por unos lados, se trata de confrontar por otros, pero es como que un tema bastante recurrente que yo he visto que se ha afectado ahí y que genera incertidumbre a la final, en el futuro, si se va a terminar de penetrar en la opinión pública nacional, o por otro lado se va a terminar aceptando que no hay que tomar reservas. Termina siendo una política recesiva, porque lo que terminan haciendo los agentes del sector financiero es conceder menos crédito del que concederían de otra forma, porque ellos asumen que esa parte de su liquidez no va a estar disponible. Entonces tienen que, digamos, autoimponerse un mayor nivel de reservas que luego tienen que acumular por otra parte, incluso pagando multa en el exterior, porque hay un coeficiente mínimo de liquidez doméstica que si no lo cumplen por tener reservas adicionales afuera, tienen que pagar multa. Todo esto encarece el costo de la intermediación financiera, lo cual reduce la rentabilidad del sector financiero en nuestro país, haciéndolo menos atractivo para que vengan bancos de afuera, y por lo tanto reduce la competencia entre los reducidos actores que existen, y también encarece el costo de los servicios para los clientes. Bueno, lo que termina sucediendo pues es que ellos conceden menos créditos del que concederían de otra manera, porque la materia prima de la intermediación financiera son las reservas. Digamos, si tú tienes mayores reservas, pues vas a conceder un menor volumen de crédito a tasas más altas, y eso pues limita la cantidad de inversiones y proyectos que se van a realizar, y en última instancia limita la creación de empleo. Entonces, Gabriela, yo te agradezco enormemente de mi parte, de la parte de Awake Economics, el tiempo que nos has otorgado para hablar de este tema, temas muy interesantes, perspectivas muy interesantes que nos has planteado, y bueno, esperamos en un futuro poder contar contigo para otros temas. De nuevo, muchas gracias y espero que tengas un excelente día. Igualmente, muchas gracias por la invitación.